Buenas tardes, nuestro grupo está conformado pues, por Jesús Sandoval y mi persona, Juan Andrés Puyo. Vamos a hablar sobre Generalized Nash Equilibrium Seeking in Population Games. Para ello, pues vamos a hacer algunas definiciones relevantes sobre lo que son juegos poblacionales, a hablar sobre la definición del problema del Generalized Nash Equilibrium, a hablar un poco sobre disipatividad delta. Cabe aclarar que todas las definiciones son tomadas del libro titulado de la misma forma, escrito por los profesores Juan Martínez, Carlos Ocampos y Nicanor Quijano. Entonces, antes de poder definir lo que es un juego poblacional, pues tenemos que definir pues, lo que son las poblaciones, los agentes y las estrategias. Entonces, va a haber un conjunto de poblaciones que va hasta un número total P mayúscula. Por cada población, digamos, para una población K dentro de las poblaciones, tener un número de agentes A que va desde uno hasta el número total de agentes, que es n mayúscula K, y para cada población K va a haber un conjunto de estrategias que cada agente puede elegir. De este modo, pues cada agente está completamente representado por su elección estratégica. Esa elección estratégica la hacemos por medio de vectores columna canónicos, con entrada 0, excepto una, y va a ser exactamente igual a uno, y eso lo que representa es la decisión estratégica del agente. Entonces, por ejemplo, este primer vector representaría que el agente A en la población K ha elegido la estrategia uno. Si hacemos la suma de todos esos vectores columna, obtenemos el número de agentes o el conteo de agentes por estrategia I en la población K. Si dividimos eso entre el número total de agentes, pues de esa población K obtenemos la proporción de agentes que están en la estrategia I. Y si multiplicamos esta proporción por una masa de agentes, la total de agentes para esa población MK, pues vamos a obtener la masa de agentes de la población K que están alocados hacia la estrategia I. Esta masa se define ya que pues como se van a estar tomando derivadas de funciones, pues necesitamos trabajar en una variable que sea continua. En muchas ocasiones, por conveniencia, esta masa total de la población MK se suele elegir exactamente igual a uno para que así la masa de agentes de la población K en cada estrategia I sea exactamente igual a la proporción de agentes que se encuentran en una determinada estrategia. Con estas entradas podemos definir dos vectores, un x de k y un x. X de k va a ser la distribución estratégica o el estado de la población K y el vector x va a ser la distribución estratégica de toda la sociedad. Estos vectores tienen una determinada restricción y bueno, esa restricción se da por cada población y es que la suma de sus componentes tiene que ser igual a la masa total de la población. Esto nos define un conjunto delta de K, que va a ser el espacio estratégico por población, y tomando la productoria de todos esos espacios obtenemos el espacio total estratégico. Si nuestros agentes están sujetos a restricciones adicionales, representados por el conjunto omega, pues entonces hablaríamos del espacio X caligráfico, que es la intersección entre el espacio estratégico sin restricciones, intersectado con restricciones de los agentes. Ahora bien, también conviene hablar del concepto de función de fitness. La función de fitness es una función escalar que asigna a cada estado de la población, le asigna un valor de deseabilidad. Entonces, este valor de deseabilidad nos dice qué tan deseable es haber escogido la estrategia I, dado que estamos en la población K, para un determinado estado de la sociedad. Como se puede ver, pues esta función de fitness es completamente transparente a las restricciones omega. Y pues similar a como se hace con X, pues podemos formar vectores con estas entradas f de sub i de k. Entonces, para aterrizar esto con un ejemplo, consideremos el caso en donde tengamos una única población y en dicha población los agentes buscan maximizar una función escalar phi de x que sea continuamente diferenciable. Y los agentes van a estar sujetos a una restricción omega, que de momento pues no nos va a importar qué es. Entonces, en este caso la función de fitness va a ser o se podría tomar como el gradiente de esta función phi de x. Pues el gradiente nos va a indicar o las componentes del gradiente nos indican la dirección de mayor crecimiento en un punto X del espacio estratégico. Es decir, que nos dan una cierta medida de la dirección que se debe tomar para intentar maximizar o cumplir el objetivo del juego, en este caso, que es maximizar phi de x. Ahora bien, va a existir otro tipo de función o otro tipo de mecanismo que se le llama el mecanismo de payoff. La función de fitness y el mecanismo, o bueno, la función de payoff representan conceptualmente dos cosas un tanto distintas, pues porque la función de fitness nos va a definir de cierta forma el objetivo subyacente del juego. En el caso anterior era maximizar la función phi de x, mientras que la función de payoff P sub i de K va a representar cómo los agentes perciben en realidad el juego, en caso de que lleguen a estar sujetos, por ejemplo, a restricciones. Entonces, pues esto se ha representado en los siguientes casos. El caso simple, donde el payoff es exactamente igual a la función de fitness, y el caso general, en donde pues nosotros definamos la función de fitness por medio de un sistema dinámico, en donde hacemos uso de unas variables auxiliares Q de T, y pues en este caso la función de payoff sería exactamente igual a la salida del sistema dinámico. A modo de ejemplo, entonces manteniendo el mismo ejemplo que veníamos hablando anteriormente sobre que los agentes buscan maximizar una función escalar phi de x, ahora consideremos que los agentes están sujetos a la siguiente restricción, es decir, un simplex, que es de la forma ax menos b igual a 0. Entonces, en este caso podemos definir nuestro mecanismo de payoff a través del siguiente sistema dinámico. Y nótese que si mi función de fitness es exactamente igual al gradiente de la función phi de x,
e interpretando estos valores de QDT como los multiplicadores de Lagrange, entonces vamos a tener que mi mecanismo de payoff o la función de payoff va a ser exactamente igual al lagrangiano del problema de optimización anterior. Ahora bien, con estos tres elementos, con las poblaciones, con el espacio estratégico, las estrategias restringidas a las restricciones omega y una función de fitness f, con estos tres elementos podemos formar una tupla y definir un juego poblacional G. Los poblacionales hay de distintos tipos. Unos son los contractivos, entonces para un juego G que posea una función de fitness f de x, si se cumple la siguiente desigualdad en donde x menos x moño, es decir, dos estados distintos, traspuesto por f menos f evaluado en uno evaluado en x y otro en x moño, es decir, las funciones de fitness evaluados en estos distintos puntos, si el producto punto entre estos dos me da menor a cero para todo x y x moño, se dice que el juego es contractivo. Y si esto se cumple con desigualdad estricta, se dice que es estrictamente contractivo. La noción que nos da esto es que el juego lo que tiende a hacer es reducir la distancia entre dos estados sucesivos de la población. El espaciamiento entre un punto, entre un estado y otro que se tome dentro de la población, pues va a contraerse a que sea menor o igual a cero. En caso contrario, de que estas distancias se tiendan a expandir o que fueran mayores o iguales a cero, pues se hablaría de un juego expansivo. Y pues en caso de que exista un mu que nos defina o que nos acote esa reducción o esa contracción, pues se dice que el juego es muy fuertemente contractivo. A su vez, si existe una función phi de x, como la del ejemplo anterior, tal que nuestra función de phi sea igual al gradiente de esa función phi de x, entonces se dice que phi de x es la función potencial del juego. Y pues en el caso en el que yo no tengo un juego contractivo y que exista un cierto valor real, en este caso nu estrella, tal que para un nuevo juego con una nueva función de fitness definida de la siguiente forma, como la función de fitness anterior menos un nu por x, si ese juego es contractivo para todo nu que sea mayor al nu estrella, se dice que el juego G original tiene un déficit de contractividad. Habiendo definido el mecanismo, bueno, la función de fitness, habiendo definido pues el mecanismo de payoff y habiendo definido lo que son los distintos tipos de juegos, podemos entrar a hablar un poco a lo que es el proceso de revisión. El proceso de revisión en lo que consiste en dos partes. La primera parte es el cuándo los agentes toman la decisión de cambiar de estrategia y el cómo estos agentes toman la decisión de cambiar a una estrategia u otra. Entonces el cuándo se refiere al tiempo de revisión y el tiempo de revisión lo que nos va a definir es una distribución de probabilidad en los intervalos de tiempo entre una decisión y otra. De forma general o por practicidad, esta distribución de probabilidad de los tiempos, de los intervalos de tiempo, se suele modelar con distribuciones poisónicas. Mientras que el protocolo de revisión se suele modelar con una matriz de transición, con elementos I y J para cada población K, que lo que nos da son las ratas de transición de una estrategia I a una estrategia J para un determinado payoff y un determinado estado de la población K. Al asumir que todos los agentes individuales comparten el mismo protocolo de revisión, o sea que este protocolo de revisión es homogéneo a todos los agentes, se define que pues esta función o que los elementos matriciales sean Lipschitz, que sean continuos y que cumplan la siguiente propiedad, la suma de las, en este caso sería de los elementos de las filas de la matriz, excluyendo pues el estado actual y sea menor o igual a 1. Pues con esto se pueden definir las dinámicas microscópicas de cada agente, ¿cierto? Y estas dinámicas microscópicas se modelan de forma estocástica. Entonces cada agente va a tener una probabilidad de transicionar hacia un estado J, dado que vienen de un estado I. Y esa probabilidad se va a regir, o esa probabilidad condicional, se va a regir precisamente por los elementos de la matriz de transición. Por lo que podemos ver que este es un proceso pues markoviano, que podemos representar por medio de la siguiente cadena de Markov. Y en el caso específico en el que suma de las filas de la matriz de transición sean iguales a 1, pues se va a tener entonces que la probabilidad de que la población se quede en una determinada estrategia, dado que estaba en esa misma estrategia ahí, va a ser simplemente igual a los elementos de la diagonal. Si mi número de agentes tiende a infinito o es muy grande, pues el comportamiento de las dinámicas globales de la distribución estratégica global de toda la sociedad se puede aproximar por medio de un modelo dinámico evolucionario, el cual nos va a marcar pues una ecuación diferencial de la siguiente forma. La función b caligráfica tiene que cumplir con ser de norma finita y que tiene que ser Lipschitz. Si además tenemos que esta función es igual a cero en un determinado estado x, esto solamente va a ocurrir si mi estado x es solución al problema de maximización definido por la función x traspuesto por p de t, que como se puede ver, esta función de acá nos da el payoff total para un determinado estado de la sociedad. Entonces, si mi función o mi estado x es solución o a ese problema de maximización, entonces esta función b caligráfica evaluada en ese estado, pues va a ser exactamente igual a cero. Y un ejemplo típico de este tipo de modelos determinísticos, por medio de ecuaciones diferenciales, es un EDM posónico. Si notamos, pues este
Este modelo es similar a un sistema Lotka-Volterra, pero sin términos de competitividad. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? El estado en un tiempo futuro va a ser exactamente igual a la cantidad de masa de población que gana que están en otras estrategias J, ¿cierto? Esa pues transición va a estar dada pues precisamente por los elementos de la matriz de transición, pero a su vez va a perder el número de agentes actuales que están en esa estrategia I multiplicado por el elemento de la matriz de transición de ir del estado I al estado J. Y esto va a ocurrir cada cuánto, pues a una cierta rata R de K. Con esta aproximación determinística, pues se tiene un diagrama de interconexión entre las dinámicas de mis estados y el mecanismo de payoff. Y así es como va a estar interconectado esto de acá. Ahora, entrando ya en materia a hablar sobre el problema, el Generalized Nash Equilibrium Problem, en este contexto, pues el control se puede ejercer de dos maneras distintas. Si tenemos acceso a las políticas de decisión de cada agente y las podemos modificar, entonces el control se va a dar a través de ellas, es decir, modificando estas políticas de decisión para hacer que el sistema converja al GNE. Pero en caso de que no se tenga acceso a estas políticas, entonces o sea, el control va a estar dado por la modificación de la mecánica de payoff. Entonces, modificando la función de payoff, se pueden modificar las dinámicas de mi sistema o de mi población para que así estas converjan hacia el Generalized Nash Equilibrium. Pero en sí, ¿qué es el Generalized Nash Equilibrium? Pues de forma conceptual es el conjunto o punto en el espacio estratégico tal que para los agentes ya no sea favorable cambiar a otro punto en dicho espacio, que es más o menos similar a la definición de, o va muy en línea con la definición de un máximo de una función, en el caso pues que se tuviese una función potencial de nuestro juego. Entonces, de forma más formal, se tiene que el GNE o ese conjunto del GNE va a ser igual al fix del argmax de x de t o x traspuesto por f. ¿Esto qué quiere decir? Que para un estado fijo, digamos que nos encontremos en un estado x estrella, ¿cierto? Yo voy a evaluar la favorabilidad, de cierta forma, la favorabilidad de cambiarme, de estando en este estado actual x estrella, cambiarme a un nuevo estado x distinto. Entonces lo que nos está diciendo es que si el estado que me maximiza ese problema de optimización, ¿cierto? O sea, el problema de encontrarme el X tal que, dado que estoy en un estado actual X estrella, me sea favorable cambiar a otro y que la solución a ese problema de maximización sea el mismo X estrella en el que me encuentro, entonces ahí decimos que ese X estrella pertenece al conjunto GNE de la función de fitness F. Una noción similar pues también se puede hallar resolviendo el siguiente problema o resolviendo la siguiente desigualdad, sería encontrar un X estrella tal que si ahora yo parado en ese X estrella me muevo a todo X, si moviéndoseme hacia un X distinto me es menos favorable hacer esa transición y esto se cumple para todo X dentro pues del espacio estratégico restringido X caligráfico, entonces vamos a tener que ese X estrella es precisamente parte del GNE de la función de fitness. Pues para aterrizarlo un poco esta idea, pues volviendo con el mismo ejemplo de la función escalar phi de x que queremos maximizar, si en este caso la función de fitness es igual al gradiente de esta función, entonces podemos notar que esta definición es exactamente igual a la definición del máximo local para la función phi de x. Y pues con esto pues podemos hablar de algunos lemas relevantes del Generalized Nash Equilibrium. Entonces pues un primer lema es que sí, mi función de fitness es continua y el espacio estratégico restringido es no vacío, convexo y compacto. Entonces mi conjunto GNDF es no vacío y es compacto. Y un segundo lema muy importante va a ser que sí, mi función de fitness es continua y el espacio estratégico con restricciones es no vacío, convexo y compacto. Sí, mi juego G es estrictamente contractivo, entonces X estrella no va a existir un X estrella que sea único. Es decir, que el conjunto GNEDF va a ser un único punto. Y ahí hablaríamos de que el sistema converge a un único Generalized Nash Equilibrium. Hasta ahora hemos hablado de cómo el estado social cambia en función de los payoffs y cómo los payoffs cambian en función del estado. Lo importante es que en el framework de Evolutionary Dynamics Models y Payoff Dynamics Model, las señales relevantes no son las propias entradas y salidas, sino sus variaciones temporales, cómo cambian. Un ejemplo de esto es que el estado social de las poblaciones cambia según las diferencias del payoff y el mecanismo del payoff responde a las variaciones del estado social. En la teoría clásica de pasividad de J.C. Williams, el análisis energético se hacía sobre el par de entrada y salida. Pero en este tipo de dinámicas, la interacción crítica ocurre entre las derivadas de las mismas. Por eso, si aplicamos pasividad clásica, no capturamos la estructura real del sistema. Necesitamos una herramienta que mire explícitamente la energía intercambiada en las derivadas de entrada y salida. Esa herramienta es de la teoría de delta disipatividad,
una extensión natural de la disipatividad clásica adaptada a sistemas donde las fuerzas motrices dependen de las variaciones de las señales. Pasando a una definición más formal de delta disipatividad, consideremos el sistema dinámico mostrado. Como se desea estudiar la relación entre la derivada de la entrada y la derivada de la salida, vamos a definir dos nuevas señales B y W que corresponden a la derivada de la entrada y la derivada de la salida respectivamente. Se dice que el sistema es delta disipativo si existe una función de storage S tal que la derivada de dicha función es menor o igual a una función S minúscula que llamaremos la supply rate menos una función sigma que es una función disipativa. La idea es similar a la de disipatividad clásica, pero movida al espacio de derivadas. Esto nos permite analizar en el sistema dónde los agentes reaccionan a cómo cambian los payoffs y los estados sociales, no a su valor instantáneo. De la definición general de delta disipatividad salen dos casos especialmente importantes, la delta pasividad y delta antipasividad. El supply rate de un sistema delta pasivo se define como S igual a W transpuesto por B y de un sistema delta antipasivo como S igual a menos W transpuesta por B. Esto es similar a la teoría de disipatividad clásica, donde la supply rate de un sistema pasivo es U por B, U por Y. Pero como se están estudiando las derivadas del sistema, se utiliza esta nueva asignación de variables. Ahora, de esto, con el lema mostrado, se puede ver que si hay una interconexión entre un sistema delta pasivo y un sistema delta antipasivo con retroalimentación positiva, entonces el sistema interconectado es delta pasivo. Esto implica que el sistema en total es estable. Esto es importante ya que como se presentó antes, todo nuestro framework presenta un sistema con retroalimentación positiva entre las Evolutionary Dynamics Model y el Payoff Dynamics Model. Típicamente el Evolutionary Dynamics Model es un sistema antipasivo, delta antipasivo. Entonces el problema de control se puede ver como diseñar el Payoff Dynamics Model como un sistema delta pasivo para que así la interconexión sea estable. En esta presentación se introdujeron las herramientas para modelar y analizar el comportamiento del sistema dinámico propuesto. Se explicó cómo modelar el juego, conceptos de delta disipatividad y estabilidad de enlazo para el sistema. Las ideas de control y su implementación práctica serán desarrolladas en el espacio de clase, donde se mostrará cómo utilizar estos conceptos para guiar la dinámica hacia un Generalized Nash Equilibrium desellado. Para el ejercicio práctico se recomienda contar con la librería PubGames instalada en Python, la cual se puede instalar mediante la línea mostrada en la pantalla. Muchas gracias.